Lucas capítulo 8. Voy a permitirme leer para ustedes a partir del versículo 9. Y el contexto de la lectura está basado en la parábola del sembrador. Nosotros hablamos de eso, pero quise sacar algo especial aquí. Lucas capítulo 8, del verso 9 en adelante dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significaba esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón limpio, bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora quiero que juntos leamos el versículo 14, por favor. Vaya al versículo 14. Vamos a leer juntos este versículo 14. ¿Están conmigo allí, sí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Nuevamente, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Amén. Quiero centrar mi sermón en esta mañana en ese versículo 14. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de la infructuosidad en el cristiano. Y quiero que meditemos en el Señor, porque el Señor me ha mostrado algo a través de esta su palabra y quiero compartirla con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la palabra del Señor? Y cuando la escuchó, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue la última vez, usted, mi amigo, que le hablaron del Salvador? ¿Y cuál fue su actitud? ¿Cuándo fue la última vez que usted no se dejó por los afanes que este mundo ofrece, sino que se fortaleció en el Señor y le dio la gloria a Dios en medio de las tribulaciones? ¿Cuándo fue la última vez que usted decidió decirle al Señor que iba a leer todos los días la palabra del Señor? Y que por los afanes de este mundo y que por lo que usted hace diariamente se olvidó de la palabra y dejó todo a un lado.
Quiero sentarme en el versículo 9 y decirles allí en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Quiero llevarlo allí porque en ese versículo 9 hay un cambio drástico aquí en la palabra de Dios, hay una transición, porque el Señor venía hablando, y eso lo expliqué en la parábola, cuando expliqué toda la parábola, Él venía hablando con una gran multitud. El contexto que vemos es que hay algo que está haciendo que esas personas se vayan. Hay algo que esas personas no están haciendo con respecto a la palabra de verdad. La oyeron, llegó a sus corazones, pero dice la palabra de verdad que empezaron a alejarse, empezaron a irse, escucharon la palabra, pero no la tuvieron en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos también pasado por ese comportamiento? Escuchamos la palabra de verdad, escuchamos la palabra de Dios y decimos qué buena prédica o qué buena enseñanza, pero ¿qué pasa? Al vuelta de unas horas, 2 horas, 3 horas, le pregunta ¿qué fue lo que aprendió? Tú te quedas así como un signo de interrogación. ¿Qué fue? Mis hermanos, la infructuosidad es por dejar de leer, de meditar. La falta de estudio. Mire, no dedicar tiempo a estudiar y a reflexionar sobre la palabra de Dios puede llevarme a una falta de comprensión y aplicación de las enseñanzas que recibo de la palabra. En Juan 5:39 dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a conocer de Cristo? En la palabra de Dios. Si yo voy a hablar de la palabra del Señor, ¿qué debo hacer? Estudiar la palabra de Dios, meditar en ella. Pero cuando yo pregunto, yo digo, ven acá, ¿por qué yo no estudié? ¿Por qué yo no medité? En el día de ayer, mis hermanos, fue algo maravilloso que tuvimos las personas, los que pudimos venir. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuántos de ustedes estaban en su casa y no decidieron venir? Yo sé que algunos trabajan y tienen sus oficios, tienen sus ocupaciones, pero también sé que hay otras personas que no estaban haciendo, no estaban en ninguna ocupación, pero que tomaron la decisión de no escuchar la voz de Dios a través del siervo que ayer fue de bendición para nosotros. ¿O no, hermana Luma? ¿Fue de bendición o no? Lo que tuvimos aquí, ¿fue de bendición o no fue de bendición? La decisión de alejarme de la palabra del Señor es mía. Amigo que estás acá, el Señor te está hablando, Él está llegando a tu corazón. No lo cierres, por favor. Escucha lo que el Señor quiere decirte. Él quiere decirte, llevarte a tu corazón, decirte, tú has venido aquí porque has escuchado y quieres escuchar la verdad de Dios. Y como yo lo digo, no es casualidad que tú estés en este lugar, porque la palabra de Dios va a hacer su efecto en ti. Depende de ti si tomas la decisión de seguir a Cristo o no. Él llega a tu corazón y lo transforma. Y desde ese mismo momento que recibes a Cristo en tu corazón, la palabra de verdad empieza a hacer un trabajo especial en tu vida. Entonces, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. La desobediencia te puede llevar a que la palabra que estás escuchando la olvides. Pero el Señor te dice, busca de mí. La falta de oración y la falta de comunión con Dios me apartan también de la palabra de Dios. Si yo no quiero relacionarme con el Dios de la palabra, mucho menos voy a relacionarme con la palabra.
Es necesario que haya una relación mía con el Señor. Es necesario que tú ores al Señor. Es necesario que tú te quebrantes delante de la presencia del Señor. Es necesario que tengas un contacto con el Señor, porque al tener ese contacto con el Señor vas a poder frenar, dejar la palabra a un lado. Dejar la palabra de Dios en la parte B significa un problema de carácter. Dejar la palabra de Dios muestra que nuestro carácter no está siendo conforme al carácter ¿de quién? De Cristo. Por eso es un problema de carácter. Estas personas que está diciendo aquí y yéndose, se dejaron absorber por lo que vieron en el mundo, por los deseos de este mundo, y tomaron la decisión en su corazón de amoldarse a lo que veían en el mundo. Y la palabra del Señor me recuerda a mí en esta mañana, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Somos conscientes o no de esa verdad? Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo en el que estamos. Somos extranjeros y peregrinos, porque tenemos un hogar celestial, en las moradas celestiales, donde Cristo fue a preparar para que todos aquellos que crean en Dios tengan un lugar en esa morada. Solo los que creen en el Señor. Entonces, es un problema de carácter porque hay una falta de compromiso. Ya empezamos a fallar, ¿comprende? Hay una falta de compromiso. Ya yo no priorizo leer las Sagradas Escrituras. Yo no priorizo escuchar la voz de Dios. No, eso no es para mí lo importante. Hago otras cosas diferentes. Por eso afecta mi carácter. Ya no miro a Dios de la misma manera que antes lo veía. Y empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Empieza a cambiar tu forma de ser y empezamos a llegar tarde a todo, ¿verdad? Y empezamos a tomar malas decisiones en nuestra vida. Eso porque estamos afectando nuestro carácter a dejar la palabra del Señor. La palabra del Señor afecta nuestro carácter como cristianos. Lo afecta tanto, mis hermanos, que llegamos al orgullo, a la autosuficiencia. Y nos queremos tan inteligentes, ¿verdad? Y no someterse a la autoridad de la palabra puede ser signo de orgullo y autosuficiencia. La palabra del Señor dice que el que se humilla será enaltecido. En 1 de Timoteo 4, versículo 13 dice: entre tanto que voy, un mensaje que le estaba dando Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ¿qué le dijo? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y le dijo al principio del versículo que continúa: no descuides el don que hay en ti. Descuidamos lo que Dios nos ha dado y nuestro carácter comienza a afectarse. Ya no hay fe, ya no hay confianza en el Señor. Usted ora y era como si nada, ¿verdad? Esa oración pareciera que no pasara del techo. La confianza en el Señor se perdió. Afectó tanto mi carácter que ya no soy capaz de comunicarme con el Señor. ¿Por qué? Porque decidí dejar a un lado la palabra de verdad. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor es la que me dice a mí cómo debo yo comportarme y hacia dónde debo apuntar mi vida. Pero cuando yo dejo que esa palabra no actúe en mí, nos volvemos infructuosos. Ya no hay fruto. ¿Comprende? No quiero compartir con nadie. Si me encuentro con un cristiano, lo que voy a hacer es desviarlo.
¿Comprende? Ese es el comportamiento cuando no tenemos la palabra de verdad como nuestro carácter, el carácter de Cristo, vivir como Cristo, amar como Cristo, andar como Cristo. Es el carácter que Dios quiere ver en nosotros, pero cuando nos alejamos de su palabra, ese carácter cambia, fluctúa y dejamos de ser esas personas controladas por el Espíritu Santo y nos vamos bajo los deseos que el mundo está ofreciendo. Ojo con eso. Ojo con eso, porque esos deseos que el mundo ofrece se meten de manera sutil en nuestras vidas que hacen que nos apartemos de Dios. Dejar la palabra de Dios es un problema de carácter que se manifiesta en la forma en que uno se relaciona con Dios y su palabra. Ya no es la misma manera. Si a usted le ha pasado, yo creo que sí, en algunas oportunidades hemos tenido esos altibajos en nuestras vidas, que ya nuestro deseo de buscar a Dios no es el mismo. Dios quiere que seamos creyentes fructíferos para Él. Dejar la palabra de Dios es un acto voluntario. Es un acto voluntario porque dice, yéndose, Él tomó la decisión. Nosotros somos los que tomamos la decisión ¿de qué? De alejarnos de la palabra de Dios. Somos nosotros los que decidimos dejar a Dios a un lado y hacer de nuestra vida lo que queremos. Ya no hay responsabilidad. La responsabilidad es lo que usted piensa y lo que usted cree. Ya no busca a Dios. Ya sus decisiones no están ajustadas de acuerdo a lo que Dios dice. Rechaza la autoridad de la palabra, ignora las enseñanzas de la palabra, no prioriza la lectura y el estudio bíblico. Y eso es lo que pasa cuando dejamos la palabra de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Porque la palabra de Dios, dejar la palabra de Dios es un acto voluntario. Es usted y yo los que decidimos dejarla a un lado y no hacer que esa palabra llegue a nuestra vida, a nuestro ser. Dejar la palabra de Dios es un acto que usted y yo decidimos. Y puedo concluir con este segundo punto que el principio de la infructuosidad cristiana es ir dejando la palabra de Dios. Así empezamos. Así empezamos. El principio de la infructuosidad cristiana es ir dejando la palabra del Señor hasta que llega un momento en que esa palabra no es nada para mí. Amigo que nos escuchas en esta mañana, el Señor quiere llegar a tu corazón. El Señor quiere llegar con bondad, con misericordia. Y quiere hacerte ver, penetrar en tu corazón para que te des cuenta cuál es tu condición actual. Nuestra condición actual es que somos pecadores, 100%. Pecadores. Y muchas veces nuestros pecados son los que rigen nuestras vidas. Y eso es para usted también, mi amigo. El pecado está manchando la vida de nosotros a tal punto que estamos dejando la palabra de Dios a un lado. Y es por eso que la infructuosidad en el tercer punto es por ir en contravía a la palabra de Dios. Dice la terminación del versículo: son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La infructuosidad es por ir en contravía a la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice ahogados, está hablando de un estrangulamiento. Miren la imagen. La palabra de Dios es lo que, la planta que está en el medio. Miren la imagen de los espinos. Hay un estrangulamiento de la palabra del Señor, porque no le vamos a dar importancia a eso, sino que le vamos a dar importancia a los placeres. En primer lugar, los afanes de la vida son contrarios a la palabra de Dios. La palabra del Señor me dice que por nada que estéis afanosos,
sino que sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Porque nos preocupamos. Y el Señor, entendemos que Dios tiene el control de ¿qué? De todo lo que nos pasa. Pero muchas veces los afanes, que en este caso son ansiedad, preocupación, inquietud, estas preocupaciones en los asuntos temporales del tiempo presente en el que esté vivo, hacen cualquier consideración en su vida y lo hacen tomar una mala decisión. Los afanes de este mundo te hacen tomar malas decisiones. ¿Por qué pasan los afanes? Porque le dijimos a la palabra de Dios que ella no era importante, que yo no la necesito, que yo no debo descansar en el Señor. No, yo debo es buscar la manera de solucionar. Cuando andamos en afán y ansiedad es porque nuestros pensamientos están divididos. Están divididos. Usted está pensando en todo menos en lo que quiere, en lo que debe pensar. Sus pensamientos están completamente divididos. No se ha centrado realmente en la palabra del Señor. No hemos descansado en lo que la palabra del Señor nos dice. Y dice la palabra del Señor en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. Lleve eso a su corazón. Si decidimos hacer lo que el mundo está haciendo, nos volvemos enemigos de Dios y enemigos de su palabra, y nuestra vida espiritual quedará por el piso. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y escuche lo que vamos a encontrar en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que nosotros queremos estar viviendo muchas veces. La palabra de Dios es clara, dice: no ames al mundo, no tomes decisión por el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no dejen que los afanes de esta vida nos lleven hacia esas decisiones. No dejemos que los afanes, lo que estamos presentando diariamente, nos dirijan hacia esas condiciones, porque vamos a pasar ciertas circunstancias que no van a ser agradables para nuestras vidas. Por eso los afanes de la vida son contrarios a la palabra de Dios. Y Él es claro cuando dice: no os afanéis, descansa en el Señor. Pon tu confianza en el Señor, pon tu confianza en su palabra. Pongamos nuestra confianza en el Señor, y eso es lo que Él quiere. En segundo lugar, los afanes o las riquezas de la vida son contrarias también ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahí dice riqueza. Primero habló de ¿qué? Afán. Ahora habla de ¿qué? De riqueza. Y cuando habla de riqueza, habla de dinero. Habla de posesiones, habla de abundancia. ¿Es malo tener? No. Dice la palabra del Señor: raíz de todos los males es el amor al dinero. Que vuelvas al dinero un Dios para tu vida. Primera de Timoteo 6, 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas condiciones necias y ¿qué? Y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y ¿qué?
y perdición. O sea que el amor al dinero me puede llevar a mí a la destrucción y a la perdición. Por eso es contrario a la palabra de verdad. Las riquezas son contrarias a la palabra de Dios. Cuando yo amo y deseo siempre, y hay eso siempre en mi corazón, hay un problema. Ya tú no tienes a Dios en primer lugar. El primer lugar para ti es el dinero. La Biblia enseña que las riquezas de la vida y la palabra de Dios son contrarias, no tienen nada que ver. En cierto sentido, amar las riquezas, lo que quiero decir es que amar las riquezas le quitan el primer lugar a la palabra de Dios, y ya no vas a pensar conforme a la palabra de verdad, ya no vas a pensar conforme a la palabra de Dios, sino que vas a pensar conforme ¿a quién? Al dinero. Por eso cambian mis prioridades. Cambian tus prioridades. Las riquezas de la vida pueden llegar a priorizar las cosas materiales sobre la relación con Dios y la palabra de Dios. Muchas veces dejamos de hacer lo que es real, lo que es tan evidente para mí, porque no, yo necesito el dinero. Sí, necesitamos el dinero y con él nos movemos. Pero detrás del dinero está el Dios del dinero. Dice, mía es la plata y mío es el oro. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos los permite. Entonces, ¿cuál es tu enfoque? ¿O cuál es mi enfoque? ¿Es la búsqueda de las riquezas o es la búsqueda de la palabra del Señor? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Porque las riquezas de la vida son contrarias a la palabra de Dios. Empiezas con un corazón dividido. ¿Será que trabajo hoy o no trabajo? ¿Será que trabajo el domingo y me voy a trabajar porque es que me fue bien el domingo pasado? Voy a seguir trabajando. Esas son trampas del enemigo, ¿o no? Esas son trampas del enemigo para apartarte de estar reunidos con tus hermanos. Yo lo comprendí así cuando yo trabajaba. Y una de las cosas, las primeras cosas que le dije a la jefa con la que yo trabajaba, le dije, no trabajo domingo. Y ella me miró y se sorprendió. Le dije, no negocio trabajar los domingos. Si quiere le trabajo un sábado de corrido. Y a eso llegué. Trabajaba los sábados, no salía a las 12, salía a las 3, 4, 5 de la tarde, porque no iba a negociar con ella el querer estar con mis hermanos reunidos. Pero muchas veces fui obligado a trabajar. Y eso fueron una de las cosas por las cuales dejé de trabajar con esa empresa. Servir a dos señores, dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Amará a uno y aborrecerá al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios ¿y a qué? Y a la riqueza. No se puede. Permite que la palabra de Dios te ayude a administrar de tal manera que lo que tienes lo uses para la honra y la gloria del Señor. Que el dinero que tienes Dios te lo va a multiplicar en la medida que tú descanses tu confianza de todo lo que tienes en el Señor, para que tomes buenas decisiones y ese dinero lo uses para la honra y la gloria del Señor. El Señor multiplicará lo que tienes. Y en la parte C encontramos que los placeres de la vida son contrarios a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de placeres, estamos hablando de comida, de bebida, de sexo, de descanso, de deporte. Cuando hablamos de placeres físicos, placeres emocionales, hablamos de amistad, de compañía, de placeres intelectuales, aprendizaje, lectura, arte, música, etcétera. Placeres materiales, posesiones, riqueza, lujo, todo eso son placeres. Pero dice la palabra del Señor que los placeres me alejan de Dios. Cuando le damos prioridad. Cuando le damos prioridad a los placeres, nos alejamos de la palabra de Dios. Hay distracción. Los placeres pueden distraernos de la relación con Dios y de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Escuche eso. La prioridad cambia. Si los placeres se convierten en una prioridad sobre la relación con Dios y su palabra, puede llevar a una falta de tiempo y energía para dedicar a Dios. Escuche eso.
Hay un engaño también y una satisfacción. ¿Engaño por qué? Porque los placeres pueden ser engañosos y hacernos creer que somos más importantes que Dios y su palabra. ¿Comprende eso? Y eso puede pasar. Satisfacción. Los placeres pueden satisfacer nuestro deseo, nuestro tiempo, ¿sí? Pero no pueden satisfacer nuestras necesidades espirituales más profundas que tenemos. Eso solamente lo hace la palabra del Señor. Esos placeres y todo lo que hemos visto aquí, todas esas cosas son temporales. Son temporales. En un momento ya van a dejar de ser. ¿Y qué va a pasar con tu vida después? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Y todas estas cosas me llevan a mí a ser de manera infructuoso en cuanto a lo que tiene que ver con mi vida espiritual. Hay una separación, hay una corrupción en mi mente, en mi corazón, porque dedico mis cosas a los placeres de esta vida. No está mal disfrutar de lo que tenemos. Lo que está mal es que eso sea tu Dios y que desplaces a Dios. Porque hay ejemplos en la Biblia donde los placeres fueron destructivos para ellos. Vemos el caso de David y de Betsabé, que hubo lujuria y adulterio. El rey David se dejó llevar por su lujuria y se centró en el adulterio con Betsabé, lo que le llevó a la muerte de Urías y a problemas en su familia y en su reino. Le dio rienda suelta a sus placeres y a sus deseos. Salomón y sus mujeres, igual. Muchos matrimonios, muchos placeres disfrutó Salomón, pero al final del tiempo Salomón terminó traicionando a Dios y terminó apostatando de la fe por ir detrás de los placeres. ¿Qué me dicen de Sansón y Dalila? También tuvieron el mismo resultado. Sansón se dejó llevar por la lujuria y su debilidad lo llevó a su propia destrucción. Dios le quitó la vida. Y ojo con eso, porque los placeres pueden ser un obstáculo para nuestra relación con Dios y para la relación con su palabra. Si no manejamos de forma adecuada estos placeres, estos deseos, todo esto que hemos hablado, penetrarán en nuestra vida y nos alejarán de la verdadera vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Él nos ha llamado a vivir una vida fructífera en Él, una vida fructífera en su palabra. Por eso, ir en contra de la palabra de Dios hace que el creyente sea infructuoso espiritualmente. Y si nos dejamos controlar permanentemente por nuestras emociones, por nuestros deseos y por lo que estamos viendo en este mundo, vamos a terminar haciendo lo que el mundo hace. Y la palabra del Señor que dice, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que ese sea tu deseo. En esta mañana Dios quiere tocar tu corazón, llevarte hacia allá. ¿Qué tan fructífero estás siendo para la honra y la gloria del Señor? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te regaló? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con lo que conoces de la palabra de Dios? ¿Lo estás compartiendo con otra persona? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios con tus hijos, con tu esposa? ¿Estás viviendo la verdadera vida que Dios quiere que vivamos según su palabra nos enseña? Es para reflexionar, mis hermanos. ¿Nos estamos dejando llevar por nuestros afanes, por nuestras ansiedades, o estamos centrando nuestro pensamiento en la verdad que es Dios, en la verdad de su palabra? ¿Estamos poniendo nuestro deseo hacia la palabra del Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amigo que estás acá, la palabra del Señor te dice en esta mañana que si tú quieres cambiar, que si tú quieres ser una persona transformada por el Señor, la palabra de Dios es la clave. El Señor
Jesús vino a este mundo para transformar, cambiar vidas. Él vino a este mundo porque quiso darnos una nueva identidad de vida. Él vino a este mundo porque Él quiere darte una nueva perspectiva. Él vino a este mundo porque Él no quiere que vayas a la perdición, a la condenación eterna. Cristo es la solución a nuestros problemas. Cristo es la solución a tus problemas, mi amigo, que estás acá. Presta atención a lo que la palabra del Señor te está diciendo en esta mañana. Confía en el Señor y Él hará. Él quiere transformar tus pensamientos y Él quiere que no hagas caso omiso a lo que la palabra de Dios te quiso decir desde esta mañana. Tu corazón debe estar dispuesto. Tu corazón debe estar dispuesto porque la palabra de Dios no va a cambiar. Es la misma. Y lo que aseguramos según la palabra del Señor, que la palabra de Dios no va a regresar vacía. No vas a salir de la misma manera en que llegaste a este lugar. Y que todas estas cosas lleguen a tu mente, a tu corazón, ha sido la voluntad del Señor. Tú decides si recibes a Cristo en tu corazón, si decides aceptar su palabra o irte al mundo, o dejar que el mundo haga con tu vida lo que bien le parezca. Lo que nosotros sí somos conscientes es que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Y hoy quiere Dios transformar tu corazón. Póngase de pie, mis hermanos. Y vamos a orar por aquellos amigos que han llegado en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor por ellos. Gracias por los que hallaron a bien traer a sus amigos para que escucharan la palabra de verdad. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia. Y espero que esta palabra que hayas escuchado en esta mañana haya sido de provecho para tu vida.